Hola, yo soy Edgar de Yu-Gi-Oh! Técnico y yo sé algunas cosas. Ya pasó la etapa del farmeo de los que van tryhard, ya aprendiste tú a sacar algunos mazos básicos para iniciar. Y ya vamos a pasar a lo avanzado. Recordemos que Yu-Gi-Oh! Es un juego pues que no se puede jugar en solitario, es un juego que pues tú juegas con un adversario, ¿no? Y al haber esto pues tiene que haber cierta competencia. Sin lugar a dudas, nosotros ya sabemos que están muy desequilibradas algunas cartas requieren un freno y es ahí el surgimiento de algunas cartas que les llaman staples, ¿no? Que significa grapas. Les llaman así porque son cartas que pase lo que pase, lleves la baraja que lleves, tú tienes que llevar algunas de estas cartas, que por eso les llaman grapas, porque están fijas a la receta. Estas cartas lo que hacen es ayudarte bastante a evitar que el oponente te pase por encima, ¿no? Hay monstruos, hay magias y hay trampas. Todas tienen funciones diferentes y dependiendo del tipo de mazo que estés jugando son las cartas que tú vas a estar jugando. Yo te preparé aquí una lista de algunas cartas que te puedo recomendar para pues detener el flujo de una partida o en dado caso de que también no tengas suficientes fragmentos para crearte las cartas, también te voy a dar opciones más baratas que también funcionan y así pues no estás tan desarmado, ¿no? Voy a empezar en este momento con los monstruos y las magias y más adelante continuamos con las trampas porque requiere un apartado especial. Las trampas tienen una manera muy específica y momentos muy específicos para jugarse. Empecemos con los monstruos. La mayoría de los monstruos que se ocupan como staples son monstruos hand traps, son monstruos que se descartan. Por eso se les llaman hand traps porque son de mano y se activan como si fueran trampas. Son de velocidad 2 y casi siempre los se desencadenan descartándolos para frenar el efecto de una carta o detener el flujo de alguna cadena de efectos. Aquí por ejemplo tenemos a Didi Cuervo, que es de efecto rápido y tú puedes descartar esta carta al cementerio. Y después seleccionar una carta en el cementerio de tu adversario, destierra ese objetivo. Entonces imaginemos que el oponente activa un efecto que va a resucitar un monstruo, ya sea renace al monstruo por ejemplo, ¿no? Como este es de efecto rápido, tú puedes encadenarte al efecto de renace al monstruo, lo que va a hacer que pues resuelva primero. Recordemos que las cadenas se resuelven de atrás hacia adelante, no de adelante hacia atrás, así que la última en activarse es la primera en resolver. Entonces si activan renace al monstruo y tú encadenas a esta va a resolver primero. Tú le vas a hacer objetivo al monstruo que el oponente quiere resucitar. Entonces en la resolución de cadena quedaría que el cuervo resuelve, remueve el monstruo y cuando intente resolver el renace al monstruo del oponente, el monstruo que quiere resucitar el oponente ya no va a estar en el cementerio. Este es como el uso más básico que tiene una hand trap, es interrumpir al oponente. Hay barajas que funcionan de formas muy específicas y muy en bucle, por ejemplo resucitar del cementerio o añadir del deck a la mano, pero es una actividad que hacen a lo largo del duelo muchísimas veces. Y muchas de esas acciones son fundamentales para el buen desempeño de ese mazo, ¿no? Entonces ahí donde nacen pues esta utilidad de estas cartas. Didi Cuervo ya lo vimos, entonces está Effect Veiler que te sirve para negar efectos en la mesa. Drolang Lockbird que sirve para que el oponente no añada más cartas, o sea, lo deja añadir una vez y después ya no lo puede añadir más. No Material, que es cuando tú no tienes cartas y el oponente sí, o sea, esta es una carta de turno 1. Básicamente lo que hace es que escoges un monstruo del oponente y no puede ser usado para invocaciones especiales ni para invocaciones de tributo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú agarras un monstruo del oponente y se lo cebas, por así decirlo. Si es una pieza clave en el combo que el oponente está realizando, que tienes que sacrificarlo o hacer cualquier otra acción con ese monstruo que implique pasar una invocación de Link, pasar una invocación de Synchro, pasar una invocación Exit, esta carta no le permite pasar a esa invocación. Luego tenemos la Parca o la Reaper. Esta lo que hace es que cuando el oponente tiene más cartas que tú la puedes descartar, escoges un monstruo en tu extra deck, se lo muestras al oponente y el oponente remueve todas las copias que tenga de ese monstruo. Esto te sirve en un mirror match cuando te toque jugar contra la misma baraja o cuando haya una baraja que esté muy jugada por la comunidad. Tú metes alguna de sus piezas claves del extra deck en tu extra deck y puedes descartar esta carta cuando esté iniciando el duelo, removerle sus piezas clave o su pieza clave, todas las copias que contenga y el oponente pues va a ver difícil el proseguir con sus jugadas, ¿no? Luego tenemos a Ash, que tú esta la descartas para que el oponente no pueda añadir del deck, invocar del deck, ni mandar del deck al cementerio.
del deck al cementerio, ¿vale? Luego tenemos a Bell, que esta tiene un funcionamiento similar que Ash, pero esta es con el cementerio en vez del deck. No puede añadir a la mano, deck o al extra cartas del cementerio. O sea, no puede recuperar del cementerio. No puede invocar de modo especial del cementerio o no puede desterrar del cementerio. Cuando se active cualquiera de estas condiciones, tú la descartas y niega ese efecto. Cabe mencionar que todas estas que he dicho no destruyen a las cartas, solamente niegan el efecto. Y no niegan todos los efectos de la carta, solamente niegan ese efecto que se activó. También cabe mencionar que están negando efectos, no costes, ¿vale? Entonces el oponente paga el coste para hacer un efecto y esta carta niega solamente ese efecto. Esta es un tipo de hand trap un poquito más extraña porque no niega, simplemente le pone una condición al oponente, ¿vale? Una condición de restricción. Dice que durante cualquier turno, excepto en la end phase, es un efecto rápido, puedes descartar esta carta y se aplica este efecto este turno. Este efecto se aplica al jugador, ¿ok? Solo puedes usar este efecto de pues, esta carta, o sea, de esta y cualquiera que se llame igual a esta, una vez por turno. Cada vez que tu adversario invoque de modo especial uno o más monstruos de efecto durante la main phase o la battle phase, ganas puntos de vida igual al ataque de ese monstruo. Luego, si no ganaste puntos de vida por este efecto, o sea que el oponente no invocó, tus puntos de vida se dividen a la mitad durante la end phase. Entonces esto es como una especie de restricción para que el oponente, si está invocando y hace una cadena de invocaciones, ya hemos visto muchas veces que algunas barajas invocan más de 10 monstruos en un turno. Tú le avientas esto y cada que él invoque algo a la mesa te va a dar vida, te va a dar vida, te va a dar vida, te va a dar vida. Lo que te va a poner muy por encima de él en cuestión vida. Le va a tomar muchísimos turnos ganarte y es posible que te levantes, ¿no? ¿Cómo evitar la condición de que te parta la vida a la mitad? Tú debes de activar este efecto en cadena a la activación de un efecto del oponente que haga una invocación especial. Si el oponente activa, por ejemplo, renace al monstruo, como es un efecto de resucitar, bueno, es una invocación especial asistida, o sea, una carta es la que está asistiendo a la otra para invocarla de forma especial, pues se inicia una cadena. Entonces tú puedes encadenarte a eso, resuelve la tuya primero y luego resuelve al oponente asegurando que vaya a resucitar algo del cementerio o cualquier otra cosa, ¿no? Luego tenemos a la niña de la luna. Esta también es un efecto restrictivo. Dice, si tu adversario invoca de modo especial uno o más monstruos boca arriba, excepto durante el damage step, puedes descartar esta carta. O sea, esto ya es en respuesta a que ya se invocó. Y después seleccionar uno de esos monstruos boca arriba. Niega sus efectos hasta la fase final del turno, bueno, hasta el final del turno. Y además, si ese monstruo boca arriba deja el campo este turno, su controlador recibe daño igual a su ataque original. Solo puede usar este efecto o de cualquiera que se llame igual a esta una vez por turno. Si el oponente invoca un monstruo de forma especial que tú sabes que se va a ir para una invocación de Exceed, para una invocación de Link, o lo que sea, y el oponente, digamos, está bajo de vida, no va a resistir el daño, tú avientas esta carta al cementerio y designas al monstruo que ya sabes que se va a ir al cementerio, obligando al oponente a dejarlo en la mesa y no proseguir con su combo. ¿Por qué? Porque digamos que el mono que invocó tiene 2000 y ya le quedan 1500. Si procede a mandarlo al cementerio, el oponente va a recibir esos 2000 de daño, por ende va a perder el duelo, ¿no? También dice que si deja el campo, no que el oponente lo mande. Entonces, si el oponente invoca de forma especial y tú activas este efecto en cadena, iniciando una cadena después de la invocación, y luego tú activas un Raigeki Break o una carta que la destruya, le haces el daño. Entonces también es una forma de ganar el duelo. Este es prácticamente lo mismo que Cuervo, pero un poquito más fuerte. Dice que cuando es activado un efecto de carta en el cementerio de tu adversario, puedes mandar al cementerio esta carta desde tu mano. Niega ese efecto. O sea, prácticamente es como... Funcionan diferente, pero este a veces es más fuerte que el Cuervo. ¿Por qué? Porque el Cuervo no va a negar efecto, el Cuervo solamente va a remover del cementerio. Entonces solamente te sirve cuando el oponente quiera recurrir a una carta que está en el cementerio. Este te sirve para negar un efecto que ya estaba en cementerio y que inicie. O que, digamos, sea de velocidad 1. El oponente hace un efecto, inicia una cadena o lo que sea. Que va a mandar cartas al cementerio como coste o lo que sea. Y van a iniciar una cadena después de que resuelva la cadena que se está activando.
Tú descartas esta y cuando se quiera iniciar la siguiente cadena, pues el objetivo ya no va a estar en el cementerio, por lo que ya no puede activar. Eso es con Diddy Crow. Con este no necesitas hacer eso. Si hay efectos de velocidad 2 que el oponente puede activar encadenados a algo, tú puedes encadenar esta carta y lo niegas. Algo que el cuervo a veces no puede alcanzar a hacer. Aquí puse a Gameciel, es uno de los Kaiju, pero realmente aquí cualquier Kaiju funciona. De hecho, por eso puse también a la palomilla y también tiene otra razón de ser. Ahorita lo explico más adelante. Pero este apartado es para todos los Kaijus. Los Kaijus entran de forma especial tributando un monstruo al oponente. ¿Va? Y esto te ayuda a quitarte monstruos que son muy difíciles de quitar, que son indestructibles en batalla, que son indesignables. Como este efecto no designa, tú te puedes quitar a ese tipo de monstruos. Ya hay barajas que los ocupan como boss monster, así les llaman, pero es una condición de victoria. Hay muchos tipos de condiciones de victoria en un duelo y algunas de ellas son monstruos. Dejar un monstruo muy poderoso que el oponente no pueda hacer nada contra él. Ese tipo de cartas te ayudan a quitarte pues esos monstruos muy agresivos o muy molestos. Tenemos el dragón alado de Ra, pero en su forma de esfera, o el huevo, como le dicen algunos, el huevo de Ra, que se puede invocar igual que un Kaiju, pero tributando 3 monstruos del oponente. Muchas veces el oponente te dejan una mesa con 3 negadores y tú no puedes pasar. Esta hace lo mismo que un Kaiju, pero le vuelas toda la mesa en un solo movimiento y con una sola carta. Como no inicia una cadena, la invocación especial, no hay manera de que el oponente pueda evitar que sus monstruos se sacrifiquen. Puede negar la invocación con cartas como Solemn Judgment o alguna otra que niegue la invocación, pero el tributo de los monstruos ya está hecho, entonces no hay manera de detenerlo, ¿no? Luego tenemos a Nibiru, que cuando el oponente invoca 5 o más monstruos, tú activas esto y tiene que ser durante la main phase. Tú activas esto y tributa toda la mesa y se invoca de tu lado del campo y al oponente le da un token con la suma de todos los ataques del monstruo en el token y la suma de todas las defensas de todos los monstruos que se tributaron en el token. Entonces le cambias toda su mesa por un token y pues está bastante decente porque muchas barajas invocan, ya vimos, demasiados monstruos en un turno. Entonces al llegar a la quinta invocación tú le paras el combo en seco. Hay algunas barajas que niegan efectos o dejan negadores de efectos antes de hacer su quinta invocación. Esos son los únicos decks que pueden evitar el Nibiru, porque en medio de la cadena dejan algo que niegue efectos de monstruo y llegan a su quinta invocación, tú activas Nibiru y él encadena y te niega el Nibiru, ¿no? Pero no todas las barajas tienen esa facilidad, así que Nibiru sigue siendo y seguirá, yo creo, siendo una de las cartas staple más fuertes del formato. Luego tenemos a Control de Mente, que aunque no es una carta que niegue, es una carta que te puede ayudar a recuperar la mesa o es es un baiteo, es un come cartas. ¿A qué me refiero con eso? A veces el oponente tiene muchos negadores, tiene demasiados negadores, y tú necesitas forzar la activación de uno para hacer pasar otro efecto. Tú, por ejemplo, puedes ocupar esta carta para robarte el mono que tiene un negador, obligando al oponente a activar ese efecto. O también te puede servir para fortalecer una estrategia. Digamos que te toca en un mirror match, le quitas un mono y tiene los mismos efectos de tu lado de la mesa. Entonces puedes proseguir con tu combo apoyándote en las cartas del oponente. Entonces es una muy buena carta. Hubo un tiempo que estuvo prohibida, pero después la soltaron. Luego tenemos Gobernante Oscuro No Más o Dark Ruler No More. Esta carta yo creo que, yo a mi parecer, es más fuerte que Nibiru. Es más fuerte que Nibiru, pero hay jugadores que van de la mano con Nibiru, ¿no? Les encanta Nibiru, pero a mi parecer esta carta es más potente. Tú cuando la activas, primero que nada te genera una condición de activación. Hay efectos restrictivos en cartas, pero cuando te niegan la carta, de todos modos se sigue quedando el efecto restrictivo porque es una condición de activación. La condición de activación de esta carta es que el oponente no va a recibir daño durante el resto del turno. De hecho, aquí lo comienza a decir, ¿no? Hasta el final de este turno niegan los efectos de todos los monstruos. Bueno, este es el efecto. Pero aquí abajo dice: ningún jugador puede activar efectos de monstruos en respuesta a la activación de esta carta. No, esto no es. Y además, por el resto de este turno, después de que esta carta resuelva, tu adversario no recibe daño. ¿Va? En este caso en especial no es una condición de activación. Afortunadamente, yo creía que sí, pero afortunadamente no. Entonces, si esta carta es negada de alguna manera, pues le puede seguir haciendo daño al oponente. ¿Qué hace esta carta? Esta carta niega los efectos de todos los monstruos en la mesa del oponente.
Y ningún jugador puede activar efectos de monstruo en respuesta a la activación de esta carta. O sea que si el oponente deja una mesa con 3 negadores, pero que sean monstruo, tú activas esta carta y ellos no pueden negarla. No pueden negarla, entonces se la termina comiendo toda la mesa y los monstruos ven todos sus efectos negados. Entonces esto te permite pasar por encima de mesas muy bien establecidas. Pero tienes que tener la manera de llevarte esos monstruos. No basta con tirar esta carta, porque al siguiente turno van a tener todos sus efectos otra vez. Entonces esta carta solamente es para cierto tipo de decks. No es para todos, pero a mí se me hace una de las mejores cartas. Luego tenemos Triple Tactic Talents, o la TTT, o la Triple T. Esta es una carta de soporte a combo, si lo queremos ver de alguna manera, porque esta carta no la puedes activar a menos que el oponente haga algo. Y lo que hace es tratar de recuperar la ventaja que el oponente te quitó. Dice, si tu adversario ha activado un efecto de un monstruo durante tu main phase, este turno activa uno de estos efectos. Recordemos que en la main phase es donde haces todos tus movimientos, entonces por lo general estás haciendo tu combo en la main phase. Si el oponente activó el efecto de un monstruo, digamos que tú estás en tu combo y te tiran una Ash o te tiran un Diddy Crow o algo para tratar de detenerte, tú puedes activar esta carta y te va a tratar de recuperar la ventaja que el oponente te hizo perder. Los efectos posibles que tú puedes activar, no importa qué haya hecho el oponente, tú puedes escoger alguno de estos tres. Uno es robar 2 cartas, o sea, tratar de recuperar la ventaja de la forma más sencilla, robar 2 cartas. Otro es tomar el control de un monstruo que controle a tu adversario hasta la end phase. Es lo mismo que esta, solo que este no te permite atacar con el monstruo. Este te permite tomar el control del monstruo, ¿no? Otro es mirar la mano de tu adversario y elegir una carta de su mano y la barajas en el deck. O sea, a veces dicen es que descartar es malo porque le da cementerio y algunas barajas juegan con cementerio. Bueno, esta ni siquiera le da esa oportunidad. Le regresa una carta al deck. Entonces, son 3 maneras de quitar de recuperar ventaja que el oponente te ha hecho perder. Este normalmente es para barajas de combo. Y de hecho es de las cartas más ocupadas en los decks combo. Precisamente por eso. Tenemos fisura dimensional, que esta no es una carta activable, es una carta de condición de restricción. Que los decks que la puedan jugar, pues de hecho esto es lo que voy a hablar ahorita que hablemos de las trampas, porque tienen nuestro apartado especial. Es que plantean condiciones de juego. Y la condición que está planteando esta carta es que todos los monstruos que se van a ir al cementerio, en vez, se van desterrados. Aquí hay algo muy importante a mencionar que es el en vez. En vez no es un efecto que active, siempre que diga en vez, no es un efecto que active, es un efecto continuo y se considera que se está haciendo la acción que está reemplazando. Ejemplo, aquí dice que en lugar de enviarse al cementerio se va desterrado. Entonces se considera que la acción fue enviarse al cementerio. Ejemplo, si tú quieres descartar una hand trap que dice que tiene que llegar al cementerio, como por ejemplo Baylor, creo que Baylor sí dice que la descartas al cementerio, puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano. Esta dice en vez, entonces diría que se va removida. Entonces como no llega al cementerio, este efecto no resuelve. De hecho ni siquiera se puede activar, porque para que un efecto se pueda activar tienes que tener posible la consecuencia que quieres realizar. Si tú no tienes posible la consecuencia que quieres realizar, no puedes iniciar un efecto. Entonces al tener fisura dimensional, hay muchas hand traps que no se pueden activar. Hay muchos combos que se empiezan a morir porque algunos resucitan del cementerio, etc. Entonces las barajas que pueden jugar este tipo de cartas son muy potentes, porque sin siquiera tener hand traps o cosas así, detienen a los mazos adversarios. Luego tenemos restricción de deck, que es una magia continua que no permite que ningún jugador pueda añadir cartas del deck excepto robándolas. Entonces eso de que los decks combo añaden y añaden y añaden y añaden se separa. Pero no todos los decks pueden correr esto. ¿Por qué? Porque esta es una carta de condición, así como la fisura, y aplica para ambos jugadores. Entonces esto solo aplica en caso de que tu baraja no lleve añadir. Si tú no añades del deck, esta es una muy buena carta que puedes llevar. Luego tenemos la sección de los prohibidos, que es cáliz prohibido, lanza prohibida, vestido prohibido, escritura prohibida. Estas 4 cartas lo que hacen es jugar con la fase de batalla, porque todas son de mover ataque o algo similar.
pero tiene un efecto beneficioso y un efecto negativo. O sea, tiene un efecto positivo y un efecto negativo en un mismo monstruo. Entonces es una carta que se puede aplicar de dos maneras, ya que no es solo para los del oponente, sino puedes ocuparlo en uno tuyo. Es algo que se puede ocupar de dos maneras. Si tú necesitas que un mono reciba el beneficio positivo sin importar el negativo, se lo tiras. Si necesitas que un monstruo reciba el efecto negativo sin importar el positivo, el efecto positivo se lo tiras, porque va a ganar los dos. ¿A qué me refiero con esto? Nos vamos a dar cuenta con la primera, que es la más sencilla. Cáliz prohibido. Seleccionas un monstruo boca arriba en el campo. Hasta el final de este turno, ese objetivo gana 400 de ataque. Hasta ahí es un efecto positivo, pero sus efectos son negados. Entonces, suponiendo que están batallando dos monstruos, uno del oponente y uno tuyo, y el tuyo va a perder por una diferencia de menos de 400. Tú activas esta carta, le das 400 y gana la batalla. Y se van a negar sus efectos de tu mono, pero ya lo salvaste de ser destruido por batalla. O si el oponente activa un efecto con un monstruo, tú puedes activar esto, le vas a dar 400 de ataque, pero le niegas el efecto. Son cartas muy versátiles que la verdad vale la pena considerar. También tenemos el vestido, que seleccionas un monstruo boca arriba en el campo. Hasta el final de este turno este objetivo pierde ataque. Esto es lo contrario, pierde ataque, pero no puede ser seleccionado o destruido por otros efectos de cartas. Lo protege de cartas. Entonces digamos que el oponente activa algo que va a destruir uno de tus monstruos. Tú activas esto, le quitas ataque al monstruo tuyo y lo haces indestructible a costa de perder 600 de ataque. O si están batallando dos monstruos, uno del oponente y uno tuyo, tú le puedes quitar 600 de ataque al monstruo del oponente y hacer que se destruya por batalla. También tenemos aquí la lanza prohibida, que es seleccionas un monstruo boca arriba en el campo y hasta el final de este turno este objetivo pierde 800 de ataque, pero no es afectado por los efectos de otras cartas. O sea, bastante similar de otras cartas magias o trampas. Supongamos que el oponente va a equipar a un monstruo con una carta de equipo. Tú le das 800 de ataque, pero ya no es afectado por las demás cartas. Incluso también sirve para protegerse de las otras cartas prohibidas. Si el oponente le tira un cáliz prohibido a uno de esos monstruos, tú le encadenas esto y le va a quitar 800 de ataque. Y aparte ya no recibe el efecto del cáliz prohibido que el oponente le quería poner. En este caso esta carta es un doble efecto negativo, porque estás protegiendo al monstruo de los propios efectos del oponente. Entonces no puede recibir beneficios, aunque también de los tuyos, ¿no? O puede ser una carta de protección de monstruos tuyos de efectos del oponente, ¿no? Y por último tenemos esta que casi nadie la juega, pero a mí me gusta mucho. Dice, si un monstruo batalla, es la escritura prohibida, dice. Si un monstruo batalla con uno del adversario durante el cálculo de daño y hasta el final del damage step, o sea, esta solo se puede activar durante el cálculo, niega todos los demás efectos de cartas en el campo. Y además el cálculo de daño de esta batalla usa el ataque y defensa originales de cada monstruo. Esta carta es muy complicada de entender, pero básicamente lo que está diciéndote es que todas las demás condiciones que no tengan que ver con la batalla se ven negadas. Y aparte, para el efecto del cálculo de daño, se va a calcular los ataques originales de los monstruos. Es como o sea, esta carta se podrá llamar pelea justa, ¿no? Pero más allá de eso, esta carta tiene otro tipo de potencial. Por ejemplo, si tu monstruo es indestructible por batalla, pero está skill drain en la mesa, cuando batallan los dos monstruos, tú activas esto sobre tu monstruo, bueno, sobre los dos monstruos que están batallando, y las demás cartas se deshabilitan solamente durante el cálculo. Entonces en el cálculo son inafectados por skill drain, por así decirlo. Al ser inafectados por skill drain, aunque se haga el cálculo original, bueno, con el ataque original de los monstruos, si tu monstruo es indestructible por batalla, sobrevive y luego regresa el skill drain. Entonces esta carta es complicada, tiene bastantes cosas que se pueden considerar. Luego tenemos el llamado de la tumba o Call by the Grave, que esto lo que hace es protegerte de efectos o de hand traps. Dice, selecciona un monstruo en el cementerio de tu adversario, ¿va? Lo destierra, es como un Didicro, o sea, puede funcionar como un Didicro, porque es una magia rápida. Y si lo haces,
hasta el final del próximo turno sus efectos son negados. O sea, si un efecto se activa en el cementerio, lo puedes activar esto, lo remueves y lo niegas. O sea, hasta ahorita es Didi Crow y Amo de las Calaveras, ¿no? Schoolmeister. Y aparte, dice, son negados, así como los efectos activados y los efectos en el campo de monstruos con el mismo nombre original. O sea, esto te sirve incluso para negar efectos de monstruos en la mesa sin siquiera tocarlos. O sea, si hay un monstruo en el cementerio con el mismo nombre, tú remueves el monstruo y niegas los efectos sin siquiera tocarlo. Esta es una carta muy buena, pero necesitas cementerio, o sea, tiene ciertas condiciones, ¿no? ¿Cómo puede negar esto hand traps? Bueno, todas las hand traps para activarse se descartan como coste. Al ser un coste, antes de declarar el efecto se paga el coste, luego se declara el efecto. Entonces, si el coste es descartarlas, ya está en el cementerio cuando te están cantando el efecto. Entonces tú encadenas esto, remueves la misma carta que se descartó, le niegas sus efectos y niegas los efectos de cartas con el mismo nombre hasta el siguiente turno. Entonces una hand trap que te activen la puedes negar con esto. Es el mismo caso de la triple Tactic Talents. Ambas son para Dex Combo y son tratar de mantener la ventaja o evitar que detengan tu procedimiento de combo. Estas cartas casi siempre se encuentran en el mismo tipo de mazo. Y por último, de las magias y monstruos tenemos a Gotas Prohibidas, o a la Droplet le dicen, Forbidden Droplet. Esta es una carta muy buena, esta carta es muy reciente y de hecho en TCG es muy costosa, en físico pues es una de las cartas más costosas que hay de Staple, pero es una de las mejores cartas que han salido. Es una magia rápida, ¿no? Dice, manda al cementerio cualquier número de otras cartas en tu mano y o campo. O sea, como costo vas a mandar cartas al cementerio, las que quieras, la cantidad de cartas que tú quieras. Y luego dice, elige ese número de monstruos de efecto que controle tu adversario. O sea, escoges la misma cantidad de cartas que tú enviaste en monstruos del oponente, de efecto. Si el oponente tiene 2 monstruos de efecto, tú solo descartas 2 o mandas uno al campo y otro a tu mano y escoges 2, ¿no? Aparte de que los escoges, dice, hasta el final de ese turno, su ataque se divide a la mitad y además sus efectos son negados. O sea, hasta ahorita hace lo mismo que la Dark Ruler No More, ¿no? Pero aparte les parte el ataque a la mitad. Y dices, bueno, pero tiene un coste muy alto, ¿no? Descartar. Bueno, no va a hacer que no hagas daño. Va a hacer que su ataque se vaya a la mitad y aparte les niega sus efectos. Entonces aparte está ese coste de descartar o mandar del campo al cementerio. Y aparte tiene otro efecto. En respuesta a la activación de esta carta, tu adversario no puede activar cartas o efectos de cartas. O sea, el oponente no puede responder a esta carta. No puede responder a esta carta con el mismo tipo original de monstruo, magia, trampa de las cartas que mandaste al cementerio. Solo puedes activar una gotas prohibidas por turno. O sea, que si tú mandas 3 cartas, tú puedes escoger hasta 3 monstruos del oponente de efecto y les niegas sus efectos y les partes el ataque a la mitad. Pero si esas 3 cartas que tú mandaste había una magia, una trampa y un monstruo, el oponente no puede contestarte con magias, ni con trampas, ni con efectos de monstruo esta carta. Recordemos que la Dark Ruler No More dice que no se puede encadenar no pueden responder a esto con efectos de monstruo, pero sí pueden responder con trampas o con counters. Si el oponente activa una trampa en cadena 2 después de que tú activas esto, después puede activar un efecto. O sea, digamos, tú activas Dark Ruler No More. El oponente activa Compulsory a uno de sus monstruos. Y después, encadenado al Compulsory, ya puede activar efectos de monstruo porque ya no está encadenando al Dark Ruler No More. Entonces, puede hacer el Compulsory y luego encadenar el efecto de su monstruo. Y en la resolución quedaría: hace su efecto su monstruo, luego el Compulsory lo devuelve a la mano y luego pasa a tu Dark Ruler No More. Esta carta, la Droplet, no permite eso. Si tú mandas una trampa, una magia y un mono, el oponente no puede contestar. Y hasta aquí quedan las partes de los monstruos y las magias que son staple. Ahora, aquí puse 2 Kaijus, uno porque es raro y el otro súper raro. Aquí puse todas las staple que se pueden ocupar.
pero ya tengo algunas crafteadas, que son las raras. Si tú no tienes muchos fragmentos o no has decidido comprar en este juego gemas, es bastante recomendable que te fabriques las que son raras, ¿no? No son muy difíciles de conseguir y son muy efectivas. En especial el cáliz, porque niega efectos. Es como un Bailer. Tú puedes jugar cáliz y Bailer. Y así no te ves obligado a jugar otras cartas que son ultra raras, que tienen... Pues es más difícil conseguirlas, ¿no? Pasemos a la sección de las trampas. Bueno, si quieres, puedes ponerle pausa aquí al video y puedes ver qué cartas son las que puedes fabricar. Vamos con las trampas. Las trampas son muchísimas. O sea, estos son puras trampas y tienen su apartado especial porque no caben en una sola estructura para que yo te pueda explicar. Y aparte hay dos tipos de formas de jugar estas cartas, ¿no? Las trampas. Lo primero es que tenemos bastantes negadores. Tenemos este cuerno que niega invocaciones. Otro cuerno que niega invocaciones. Estas no las voy a explicar demasiado porque casi todas son negar cosas. Niega invocación. Esta niega invocación especial. Esta niega invocación o activación de magia o trampa pagando la mitad de tu vida. Este niega un efecto y luego se puede remover en el cementerio para negar otra vez un efecto de monstruo. Bueno, no un efecto, negar los efectos de un monstruo. Esta te permite negar magias trampas y aparte el oponente roba una carta. O sea, como pueden ver aquí hay bastantes. Pero yo creo que las counters no necesito explicárselas. Tú pones en el buscador aquí niega y luego le pones aquí en el filtro trampas y luego le pones aquí en trampa de contraefecto o counter y te salen todas las que yo ya he puesto de las counter. Entonces no tiene mucho sentido que te las explique. Tú puedes hacer esto y leerlas, ¿no? Pero todas estas son básicamente para negar cosas. Solamente voy a explicar lo más relevante, que es cuáles son las más importantes. Las más importantes son las que niegan magias y efectos de mono. Siendo esta la que niega magias, trampas e invocaciones. Esta es la carta más poderosa, pero tienes que pagar la mitad de tu vida, ¿no? Golpe solemne o Solemn Strike, que solamente pagas 1500 y también niega invocación o activación de un efecto de monstruo y lo destruye, ¿no? Pero tienes que pagar 1500. Otra de las más importantes es de Providencia Divina. Tú puedes activar esta carta en respuesta a la activación de una carta. Y como coste tienes que descartar el mismo tipo de carta. Y luego la niega. Ejemplo, si el oponente activa una magia, tú activas esto, descartas una magia como costo. Si el oponente activa una trampa, tú descartas una trampa. Si el oponente activa un mono, tú descartas un mono. Y niegas la activación y la destruyes. ¿Qué otra carta es relevante en este sentido? Pues creo que por parte de los negadores esas son todas, ¿no? Aquí ya pasamos a la parte de las trampas continuas. Tienen su propio apartado, ¿no? Cabe mencionar que estas no son casi para negar, sino son para definir reglas restrictivas, así como la fisura dimensional. Por ejemplo, aquí tenemos Royal Decree, que el decreto real que hace que todas las trampas sean negadas, ¿no? No hay efectos de trampas. Boca arriba en el campo. Tenemos Orden Imperial, que es lo mismo pero para las magias. Fragancia antihechizos, que no permite que las magias se activen hasta que primero se hayan colocado en el campo. Esta es una carta que por lo general se ocupa para matar a Dex Péndulo, porque los péndulos no pueden poner sus escalas boca abajo, entonces no pueden activarlas. Tenemos Rivalry of Warlords, que los jugadores solo pueden tener un tipo de monstruo. Digamos que tú juegas un deck de zombies y solamente juegas zombies y no juegas Zombie World. Entonces, o aunque lo juegues, de hecho esta carta es muy potente por ciertas condiciones, ahorita lo explico. Como nada más puedes controlar un solo tipo de monstruo, el oponente ya está en desventaja, porque como tú eres solo zombie, pues esta carta es como si no existiera para ti. Pero para el oponente, si juega diferentes tipos de monstruo en una sola baraja, no puede invocar aquellas que sean diferentes a los que ya tiene en la mesa. Y si tú tienes, por ejemplo, Zombie World, cuando el oponente baja un monstruo al convertirse en zombie, el oponente ya no puede invocar más de la mano o de ningún otro lado que no sea zombie. Aquí hay otra parecida, pero esta es con los atributos.
Luego tenemos Skill Drain, que pagas 1000 para activarla, ese es el costo. Y lo que hace es que los monstruos que estén boca arriba en la mesa niegan todos, se ven sus efectos todos negados, ¿no? Macrocosmos, que es lo mismo que la fisura, solo que este también activa para magias y trampas. Este puede remover escalas, péndulo. Los péndulos cuando son destruidos como monstruos, la fisura, tengo entendido que no se los lleva, pero Macrocosmos dice carta, no dice monstruo. Entonces al decir carta, los péndulos se van removidos también. Esta es una buena carta para detener bastantes decks. Límite de la invocación, ningún jugador puede invocar más de 2 veces por turno. Las invocaciones por volteo cuentan. Si digamos que el oponente invocó un monstruo o 2 monstruos, si tiene un monstruo boca abajo y lo quiere voltear, ya no lo puede voltear. Tenemos Imperial Iron Wall, que ningún jugador puede remover cartas. Como se pueden dar cuenta, todas son restrictivas, pero las más importantes a mi parecer son Mistake, que no permite que ningún jugador añada cartas del deck a la mano, excepto robándolas. Macrocosmos, si tu baraja la puede correr, es muy buena. Orden Imperial o Imperial Order, que por eso está limitada a una, que no te deja activar magias. Fragancia anti-hechizos para péndulos. Rivalry of Warlords para los decks que son de un solo tipo, o en su defecto la otra versión que es con atributos, ¿no? Son a mi parecer las más importantes. Pues aquí Vanity's Emptiness también, pero esta no es tanto como una carta staple. En su momento fue planeada así, como una carta de staple, pero lo que hacen algunos jugadores es que te dejan una mesa establecida y luego en tu turno activan esta carta. Entonces tú no tienes derecho a invocación especial hasta que te la lleves. Pero tiene la desventaja de que si alguna carta del oponente toca el cementerio, esta carta también se destruye. Pero puedes combinar esa con Macrocosmos. Entonces si destruyen una carta, se va removida, no toca cementerio, y como no toca cementerio, esta carta no se destruye, ¿no? Pero si destruyen Macrocosmos, pues se destruyen las dos. Porque Macrocosmos se va, toca cementerio y luego esta inicia su condición de destrucción y se destruye. Creo que a mi parecer... también está. Drenado de alma. Es como Skill Drain, que niega los de la mesa, pero esta niega los del cementerio. Tenemos también There Can Be Only One, que los monstruos solamente pueden tener un monstruo de cada tipo. O sea, es como esta, pero lo contrario. Esta solamente puedes tener de un tipo y esta solamente puedes tener uno de cada tipo. Entonces, también es otro tipo de restricción. Y Crackdown. Esta es como el caso de la de control mental, de la magia. Te robas un monstruo. Solamente que esta es trampa. Entonces esta la activas en el turno del oponente y le quitas un mono con el que esté combeando. Yo te recomiendo que te hagas las raras. De las raras puede ser Prisión Royal Oppression, que es ningún jugador puede hacer invocaciones de monstruos de modo especial desde el cementerio. Es rara, fácil de conseguir. El cuerno, que niega invocaciones. El otro cuerno, que también niega invocaciones. Si ves que hay un meta de muchas fusiones, te recomiendo el sello maldito, porque niegas la poli o la carta básica de fusión del deck. Y esta hace que el jugador ya no pueda activar ninguna magia durante el resto del duelo de ese tipo o de ese nombre. A mi parecer estas son las más importantes en cuestión de las económicas. Hay otra que sale Ciberdragón. Creo que no la puse. Es esta. Infinite Impermanence. Esta es una carta como Veiler, que dice: selecciona un monstruo boca arriba que controle tu adversario, niega sus efectos. Pero si es trampa porque es como Veiler. Pues porque si tú no tienes cartas y el oponente sí, tú la puedes activar desde tu mano. Aparte, las cartas de magia o trampa que estén en la misma columna en la que tú actives esta carta, ven sus efectos negados. Entonces, yo creo que con esto ya están más que preparados para saber qué cartas hay para detener a las barajas del meta. Y pues sería importante que sean de las primeras cartas que fabriques, porque estas cartas van a perdurar más que tus mazos. O sea, algunos mazos van a ir rotando, pero estas cartas muchas se han ido quedando. Entonces, a mi parecer, esto es de lo mejorcito que puedes tener. Esto sería todo por hoy. Nos andamos viendo. Hasta la próxima. Bye.